Ok. Bueno, iniciamos la enseñanza número 7. La enseñanza número 7 es la oración, el ayuno y la vigilia. Entonces, vamos a empezar con lo que es doctrina de la oración. Hay algunos puntos en esta clase que son repetitivos, así que los vamos a avanzar más rápidamente. Agradezco Gisela, primera de Juan 5:14. ¿Quién más está por allí? Joana, Mateo 6:9. Diego, ¿puedes leer la Biblia? Diego está trabajando, amado. Ok, Estoy aquí con ok. Listo, ya. Deja ahí los asigno todos. Gisela, primera de Juan 5:14. Dije en segundo lugar Joana, Mateo 6:9. Jennifer, Lucas 11:2. Wendy, Juan 16:23 al 27. María Salcedo, Romanos 8:26. Dale, Gisela. Primera de Juan 5:14. Ujú. ¿Sí? De 14 al 15. Ok. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Orar, amados, desde niños lo definimos como hablar con Dios. Usted le pregunta a un niño qué es orar y le va a decir hablar con Dios. Entonces, en otras palabras, lo manifestamos aquí. Orar es estar en comunión con Dios, tener una conversación con Dios. El tema de orar es que se ha vuelto algo bastante religioso. Las personas al orar hablan, 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 pero no escuchan, 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 escuchan. Entonces, no es una conversación fluida. Y yo creo que todos nosotros en algún momento tuvimos una oración así. Nuestra oración era llenar un tiempo, 5, 10, 20, 30 minutos, una hora, hablando, 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 sin la oportunidad dada al Señor para que Él nos hable a nosotros. Entonces, en vez de orar es hablarle a Dios, podemos decir que orar es estar en comunión con Dios, tener una conversación con Dios. Dios habla y Dios también escucha. Mateo 6:9. No escucho. Joana, no te escuchamos. No, Giovanna, no te Voy escuchamos. leyendo entonces yo Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración debe ir dirigida al Padre. Las oraciones no van dirigidas a nadie más, no van dirigidas a la Virgen, no van dirigidas a ningún santo, no van dirigidas al abuelo que se murió, que según muchos está en el cielo cuidándonos como un angelito. No, ya esas personas no escuchan. María está muerta y yo sé que María está en el cielo, pero ella está en el cielo celebrando la salvación que le dio Jesucristo. Lucas capítulo 3 dice que María oró y dijo, engrandece mi alma a Dios mi Salvador. Ella reconoció que necesitó la salvación de Jesucristo. Entonces la oración solo va dirigida al Padre. Lucas 11:2. Amén. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Es la repetición de la oración modelo que más adelante vamos a verificar. Pero entonces, en primer lugar, la oración es estar en comunión con Dios. Y en segundo lugar, la oración tiene una dirección. La oración es vertical. La oración va de mí hacia el Padre que está en los cielos. Juan 16:23 al 27. En aquel día no me preguntaréis nada.
de cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Amén. Hace 15 días que participé yo con ustedes en la clase. Estábamos hablando del tema de los santos, ¿verdad? Iniciamos la Trinidad y que el Padre es un Dios cercano. El Padre está a la distancia de una oración de nosotros. Pero la doctrina católica tradicional nos ha colocado una cantidad de intermediarios. Por ejemplo, a los abogados como Joan les pone un intermediario que se llama San Ivo. Entonces, cuando un abogado quiere ganar un caso, hace una oración. Señor San Ivo, yo le pido el favor que le pida a la Virgen María, que le pida al Señor Jesucristo, que le pida al Padre que está en los cielos, que me haga el favor de ayudarme en este caso. Y entonces empieza la cadena del chavo. Dice San Ivo, Virgen María, dice Joana que te diga a ti, que le digas a Jesucristo, que le diga al Padre, que le haga el favor de ayudarle en esta sesión de tutela. Y luego viene la Virgen María, ok. Y va y le habla al Señor Jesucristo, mijito lindo, dice San Ivo que le dijo Joana que te dijera a ti, que le dijeras al Padre que le ayude en la sesión de la tutela. Y luego va el hijo donde el Padre, Padre, dice mi mamá María que le dijo San Ivo, que le dijo Joana que te dijera a ti, Padre, que le ayudes en la sesión de tutela. Y después el Padre, como está tan lejos de nosotros y necesita 500 intermediarios, termina después de un larguito tiempo otorgándole la solicitud a la abogada Joana. Esto es una falsa doctrina. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, pero acabamos de leer que Jesucristo dijo, ni siquiera les digo que yo voy a rogar al Padre que hagan algo, sino que solamente oren en mi nombre porque el mismo Padre os ama y les va a dar las cosas que les pidan en mi nombre. Entonces, todos esos intermediarios fueron quitados por el nombre del Señor Jesucristo. Así que si oramos en el nombre de Jesús, el Padre nos responde a nosotros. Romanos 8:26. No lo coloqué así, María. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. Cuando uno tiene tiempo orando, o sea, tiempo me refiero a ya uno ha desarrollado la oración, ora más tiempo, ora conforme a la Escritura, uno nota algo especial. Uno está orando, uno ya tiene un esquema. Por ejemplo, cuando estamos orando en el servicio y estamos en la segunda parte, ya sabemos que tenemos que orar por la coordinación, tenemos que orar por la alabanza, las ofrendas, la predicación, la administración, el cierre, por los diáconos, pero uno está orando y el Espíritu Santo le coloca a uno algo por lo que debe orar, algo que nosotros no sabíamos, que estaba fuera de nuestro conocimiento, pero el Espíritu Santo, que conoce todas las cosas de Dios, dice ese mismo pasaje, nos enseña a nosotros cómo tenemos que orar, porque cómo tenemos que orar, no lo sabemos, pero el mismo Espíritu ora por nosotros, nos ayuda a orar como conviene. Busca por favor primero de Crónicas 4 del 9 al 10. Yo voy a leer Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La Biblia nos está colocando una parábola que nada más aparece aquí en el Evangelio de Lucas, de 2 oraciones. Uno diría, no, Dios escucha todas las oraciones, y usted eso lo escucha en la calle. Dios escucha todas las oraciones y Dios responde todas las oraciones. Pero aquí Dios escuchó la oración de un pecador antes que la oración de un ministro, un fariseo. Los fariseos eran los más dogmáticos, eran los rabacucos de la época. Los fariseos, ellos creían que tenían toda la ley cumplida, y aún así Dios no escuchó su oración, escuchó primero la oración de un pecador, precisamente porque la oración debe ser sincera. En la oración nosotros no podemos ir con máscaras, no podemos ir con tapujos, no podemos ir a Dios con títulos, no. Podemos ser muy pastores, muy doctores, muy lo que sea, pero en la oración todos tenemos la misma imagen del publicano, un pecador que necesita la restauración y la ayuda de Dios en su vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén, amén. Primero de Crónicas 4 del 9 al 10. Dice, mi padre fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo vi a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensanchara tu territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me daba. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y le otorgó Dios lo que pidió. Esa fue una oración ferviente. No en la clase de hoy, sino creo que en 2 clases adelante vamos a ver el suplemento de la oración eficaz. En ese suplemento se habla de Elías, el profeta Elías. Uno diría, los profetas tienen el cielo ganado. Vienen aquí delante de ti, te dicen tú te llamas Gisela, tú trabajas en un barrio en el que no llega ni el agua. Dios te dice así, 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 así. Te dicen toda tu vida. Y uno dice, esa gente tiene que tener, Dios mío, oran y Dios le responde. No, la Biblia dice que Elías oró fervientemente para que no lloviese, y después oró fervientemente para que lloviese. Ya, tuvo que tener una oración ferviente. Y ahora vamos a ver esas palabras: insistente, persistente, consistente en la oración. Mateo 6:5 dice: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si nosotros oramos, présteme atención, si nosotros oramos para llenar el requisito diario de oración, esa es nuestra recompensa. No pensemos que Dios nos va a responder, porque nosotros no estamos orando para buscar a Dios ni algo de Dios, sino para llenar el requisito diario de oración. Si nosotros oramos para que nos vean que oramos, no vamos a recibir nada de Dios. Lo dijo la boca de Jesús, porque nosotros estamos orando no es para que Dios nos responda, ni para que Dios nos escuche, ni para estar en comunión con Dios. Estamos orando es para que nos vean. Y ya nos vieron, entonces ya tenemos nuestra recompensa. Entonces nuestra oración debe ser humilde, sincera y ferviente. Amén. Se me escaparon las cámaras. Estoy aquí rectificando. Seguimos. Estamos en doctrina de la oración. La oración debe ser constante, debe ser perseverante y debe
hacerse hasta importunar. Gisela, Romanos 12:12. Joana, si puedes hablar, interrúmpeme para asignarte algo. Wendy, Lucas 18, del 1 al 8. María Salcedo, Hechos 2:42. Jennifer, Colosenses 1:9. Isabela, segunda a los Tesalonicenses 1:11. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza. ¿Qué dice después? No te escucho. Sufridos en la tribulación, Constantes. constantes en la oración. Bueno, constante. Uno puede confundirse. Constante, perseverante, insistente. Constante se refiere a tener el hábito de orar. Constante quiere decir que no dejemos de orar. Nuestra oración debe ser un hábito, es decir, nuestra oración debe ser constante. La oración para nosotros no debe ser algo raro. La oración para nosotros debe ser algo habitual. Recuerde por qué nosotros estamos haciendo esta clase de discipulado. En esta clase todos nosotros somos pastores. Recuerdo que el año pasado un discípulo mío, Hermington, en un culto o en una actividad de jóvenes, algo así me comentó José Mendoza en su momento, le hizo una pregunta sobre el Espíritu Santo. Y en ese momento la pregunta quedó en el aire hasta que él fue a la clase de discipulado conmigo. Yo me pregunto, ¿a nosotros esas cosas nos pueden pasar? No. Nosotros estamos dando esta clase, y eso se lo quería decir al principio, se me olvidó, es para estar preparados. Como pastores también somos maestros de nuestras ovejas. Cualquier pregunta debemos cubrirla. Debemos estar en la capacidad de responder. Por supuesto, no nos la sabemos todas. Si no sabemos, hay que preguntar, pero respecto de las doctrinas básicas, debemos estar claros. Así que estas sesiones no son porque sí. Quizá es la quinta vez que damos el discipulado. En mi caso particular es la cuarta vez. Quizá es la 10ª vez que damos el discipulado, pero lo estamos dando por la responsabilidad que Dios nos ha dado. La oración debe ser un hábito en nosotros. A eso se refiere la palabra constante. Lucas 18 del 1 al 8. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Solo ahí, solo el versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, ser constantes, tener el hábito de orar. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos, mis hijos. Yo a ustedes los veo orar cuando vienen acá donde mí. La oración no debe ser algo esporádico o algo que tocamos de vez en cuando. La oración debe ser un hábito. Todos los días nosotros debemos orar. Debemos procurar no salir de nuestra casa sin orar. Debemos procurar no iniciar nuestro día sin orar y no terminarlo también sin orar. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Ahora 6:4. Hechos 6:4. María Salcedo, por favor. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Persistir, en este caso, ya no se refiere al hecho de tener un hábito, una constancia en la oración. Se refiere al hecho de mantener. Es decir, mientras ser constante quiere decir tener el hábito, perseverar quiere decir no dejar de hacerlo. No solamente es tener nuestro hábito, tener nuestro diario de oración, sino que en ningún momento debemos dejar de hacerlo. Colosenses 1:9. Amén. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos
de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Ahí la expresión fue, no cesamos de orar. O sea, perseverar en la oración es mantenerla. Allí mismo en Colosenses 4:2, por favor, Jennifer. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Es una orden, perseverad, está en el modo imperativo del verbo. Perseverad, es decir, no dejen de orar. Primera a los Tesalonicenses dice de otra manera, orad sin cesar. Segunda a los Tesalonicenses 1:11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito y bondad y toda obra de fe en su poder. Por lo cual oramos siempre a Dios por vosotros, es decir, no dejamos de orar. Yo voy a leer Lucas 11 del 5 al 10. No se lo asigné a nadie. Ok. Lucas 11 del 5 al 10 dice, les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿Cómo se te ocurre? No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa nos ha dado Jesucristo? Todo lo que nosotros pidamos, busquemos, toquemos a Dios por ello, lo vamos a recibir. El problema es que dejamos la oración. El problema es que oro por la conversión de mi mamá, de mi papá, de mi abuelo hoy, me acuerdo en un mes, en 6 meses, el año que viene, y ay Señor, no se convierte, pero no estamos orando insistentemente. ¿Cuánto tiempo estuvo este hombre tocando la puerta? ¿Cuántos aquí tienen sueño profundo? Que no lo despierta ni un terremoto ni nada. Diego, tú eres sueño profundo. Sí, sí, sí. Bueno, cuidado que tú eres vigilante, amado. Yo no soy sueño Amén, amén. profundo. Mi esposa sí es sueño profundo. No sé quién más aquí pueda testificar que es sueño profundo. Pero Bueno, asumiendo al que, lado, ¿cómo, y cómo? los picos que me mercancía. Imagínate, no, es que ya tú estás habituado viviendo en Simón Bolívar. Así es. Siervo, imagínense que este hombre era Diego Alvear, que no los despiertan ni los picos de Simón Bolívar. ¿Cuánto tiempo tuvo que tocar este intenso Andrés Bárcena para despertar a Diego? ¿Cuántas veces tuvo que tocarle hasta que se despertara? Y no contento con eso, cuando Diego pudo abrir los ojos, y bueno, ¿y quién está tocando a esta hora? Sigue tocando, oye, no se cansa. Voy a hacerme el dormido para ver si... Y nada, y sigue tocando y sigue tocando. Dios nos está diciendo, sigue tocando, ora insistentemente. Marcos 11, 22 al 24, yo lo leo. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Debemos orar también con fe. Ahorita vamos a ver qué dice Santiago sobre eso. Entonces, claro, consistencia, con constancia, perdón, perseverancia e insistencia. Bueno, la oración modelo. El Padre Nuestro de Mateo capítulo 6 y 7 y de Lucas capítulo 11
es una oración modelo, ¿verdad? Siempre que me piden que explique eso, lo digo de esta manera. Bueno, ¿qué pasa si yo necesito pedirle a Dios que me ayude en una clase que voy a llevar en el colegio donde trabajo? Yo voy y le digo, Señor, ayúdame en esta clase. Pero si yo me pongo a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea, en realidad no le estoy diciendo nada. Eso nos hace entender que lo que Jesús le estaba dando a sus discípulos era un modelo de cómo se debía orar. Y si desarrollamos ese modelo, recuerden Mateo 6, 9 y Lucas 11, Padre nuestro habla de la dirección de la oración. Lo que él decía, la oración es vertical. La oración va de mí hacia el Padre. Que estás en los cielos es un reconocimiento. En la oración la dirigimos a Dios el Padre, pero además tenemos que reconocer quién es Dios el Padre. El Padre está en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? El Padre está arriba de mí. Yo tengo que reconocer que el Padre es mayor. Yo tengo que reconocer que en las manos del Padre está la potestad de responderme o de no responderme si no quiere responderme. Tengo que reconocer que yo voy a Dios no porque Él me deba las cosas a mí, sino porque yo lo necesito a Él. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí en la tierra, Él está allá en el cielo. Yo soy pequeño, Él es grande. Entender, reconocer quién es Dios el Padre. Santificado sea tu nombre. Hay que adorar al Señor. Dice, venga tu reino. En otras palabras, es una petición que dice, manifiéstate a mi vida. Venga tu reino, Señor, manifiéstate. Señor, yo quiero que tú estés en mi vida. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es otra petición. Dirige mi vida. No solamente estar conmigo, sino dirígeme. Muéstrame qué debo hacer. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es otra petición. Provéeme lo que necesito. Y perdónanos nuestras ofensas. Es la confesión de pecado. Pero fíjese esta partecita, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, como también yo perdono al que me ofende. Cuando yo estoy diciendo algo así en la oración, yo tengo que estarme analizando. No puede ser que yo le diga, Señor, perdóname como yo también perdono, si yo no perdono. Entonces, en la oración hay un momento de introspección, de verificar quién es Andrés Felipe. Si Andrés Felipe es como aquel publicano que humildemente iba a buscar a Dios, o como aquel fariseo agrandado que iba delante de Dios hablando cosas que no sentía y que no vivía. Entonces la oración, además de pedirle perdón a Dios, confesar el pecado, hay un momento de introspección. En algún momento leí un libro que decía que el devocional consta de dos partes fundamentales, orar y leer la Biblia. Tú oras, le estás hablando a Dios. Tú lees la Biblia y Dios te está hablando allí, aunque Dios también te puede hablar en una visión, en un sueño, puedes escuchar su voz. Pero luego de leer la Biblia, deberíamos volver a orar. ¿Por qué? Porque es que la Biblia nos habla a nosotros. ¿Qué tal que yo lea la parábola de los dos deudores? Que Dios le perdonó una deuda grande o que el rey le perdonó una deuda grande a aquel varón y él no quiso perdonar la deuda de su compañero, de su consiervo. La Biblia dice, no quiso. Yo leo eso y yo tengo que venir a pensar en mí. Si yo estoy siendo perdonador como Dios me perdonó, por poner un ejemplo, si eso fue lo que leí en mi devocional, pues yo tengo que hacer una introspección en mi oración y luego decir, Señor, ayúdame, ayúdame a perdonar como tú perdonas, o ayúdame a ser amoroso, o ayúdame a ser misericordioso, dependiendo de lo que Dios nos habló en nuestro devocional. No nos metas en tentaciones, otra petición. Fortaléceme, Señor. Fortalece mi espíritu. Ayúdame a no caer en los deseos de la carne. Líbranos del mal. Es otra petición. Protégeme. Es una guerra espiritual. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Es adoración y acción de gracia. Y termina con un amén. Así sea. Claro, la oración modelo, amados,
no están viendo la No, no. imagen de la oración modelo. Me parece que no. Vigilia, oración, enseñanza número 7. Ándale. Doctrina de la... Sí. No la estaban viendo. Gloria a Dios. Ahora, Amén, amén. ok, Tiene como una raya, sí. algo verde ahí. Sí. Esto es, Oración. esto es un que está grabando. Ok. Padre nuestro, dirección, que estás en los cielos, reconocimiento, Dios está arriba, Dios es más grande que yo. Santificado sea tu nombre, adoración. Venga tu reino, manifiéstate en mi vida. Hágase tu voluntad, dirige mi vida. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Petición, provéeme. Perdona nuestras deudas, confesión de pecado. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, un momento de introspección, de verificar nuestra vida. No nos meta en tentación, fortaléceme, Señor, ayúdame a no pecar. Líbranos del mal, guerra espiritual, protégeme, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Es acción de gracias y adoración. Amén. ¿Qué significa así sea? Claro, amados, no puedo ver si están haciendo caritas o algo. Amén. Ok. El reloj de la oración. Yo voy a leer Mateo 26:36. Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Jesús le está diciendo a Pedro, mijito, si tú quieres ser un buen cristiano, tú tienes que orar por lo menos una hora diaria. Entonces, la oración en nosotros debe ser un hábito que involucre por lo menos una hora diaria. No debemos quedarnos allí. De hecho, hay tantas cosas que decirle al Señor que a veces pienso que una hora, pues, es como muchito. Los grandes hombres de Dios en la Biblia, le estoy hablando de David, de Jesucristo, de Daniel, oraban mínimo 3 horas al día. Grandes ministerios en la Biblia tenían un tiempo de oración de 3 horas diarias. Y de ahí en adelante, la Biblia dice, Jesús pasó la noche orando, por ejemplo, una oración de 8 horas, de 12 horas. Entonces, aquí en la vida verdadera enseñamos algo como esto, que es el reloj de la oración. Es un tiempo devocional dividido en 6 partes de 10 minutos cada una. Iniciamos con adoración, luego vamos con confesión, luego 10 minutos no alcanzan para todas las cosas que necesitamos pedirle al Señor. Luego viene intercesión, intercesión es pedir por los demás. Esto está mal escrito, están invertidas la C y la S. Intercesión. Luego viene 10 minutos de guerra espiritual y luego viene un tiempo de lectura de la palabra. Posiciones o posturas para orar que están en la Biblia. O sea, no solamente orar es arrodillado. Se puede orar inclinado. Gisela, Génesis 24, Jennifer, Nehemías 8:6. Wendy, Números 16:22. María Salcedo, Josué 5:14.
Génesis 24:26. Ujú. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Ahora el 48. Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Y ahora el 52. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Amén. Nehemías 8:6. Amén. Dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Inclinados, exacto. En los versículos que leímos pudimos notar que se repite una palabra, es bendecir a Dios, hablar bien a Dios. La postura de inclinado para orar como este muñequito que se ve aquí es reconocimiento a Dios, una adoración, una reverencia, una humillación. Número 16:22. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, porque, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Amén. Josué 5:14. Él respondió, no. Dejé de escuchar. ¿Qué dice mi señor a su siervo? Léelo de nuevo, porfa, que se cortó el audio. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Amén. Bueno, en estos dos pasajes que leímos, número 16, los líderes de la congregación se arrodillaron, Señor. Los que fallaron fueron unos pocos, ¿por qué vas a matar a todo el mundo? Por favor. Era un clamor profundo que le estaban haciendo a Dios. Y en el caso de Josué se le apareció, dice, el príncipe de los ejércitos de Jehová, que es el Señor Jesucristo, se le apareció. Él subió, se encontró con él y cuando se da cuenta que es el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, él se postra y le dice, ¿qué quiere el Señor que yo haga? Es una actitud también de rendición. Marcos 14:35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de la tierra. Amén. Jesucristo tuvo también esa postura de clamor profundo, rendición total, una postura para orar que es postrado sobre el rostro. Gisela, primero de Reyes 8:54. Jennifer, segundo de Crónicas 6:13. Wendy, primero de Reyes 8:55. Gisela. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó, se levantó sobre las rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Después de hacer toda esta súplica, él la estaba haciendo de rodillas, una humillación delante del Señor, un reconocimiento a Dios como el grande, el que le puede responder. Segundo de Crónicas 6:13. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y la había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel,
y extendió sus manos al cielo y dijo. Amén. Nuevamente arrodillado, aunque ahí lo mezcló con otra postura que es manos extendidas. Vamos a ver ahora manos Pues, extendidas. Primero de Reyes 8:55. Dice, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel diciendo en voz alta. Amén. Dice en voz alta. Entonces, parece sugerir el texto que es una oración que se hace públicamente, la oración en pie. De hecho, también Jesucristo en lo que leímos cuando criticó a los fariseos en Mateo 6, ustedes aman el orar en pie, puestos en pie delante de todo para que los oigan. Entonces, la postura de orar en pie parece estar sugerida en la Biblia como una postura para orar en público. Gisela, Salmos 28:2, Primera Timoteo 2:8, Wendy, Éxodo 9:29, María Salcedo, Salmos 88:9. Gisela. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Alzar las manos, un reconocimiento, una adoración, una acción de gracia. Gracias, Señor, te adoro, tú eres grande, tú eres maravilloso. Primera a Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Éxodo 9:29. Éxodo 9:29. Amén. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para, para que sepas que no habrá más granizo y para que sepas que de Jehová es la tierra. Y no Amén. otra. Amén. Amén. Salmos 88:9. Creo que es María Salcedo. Salmos 88:9. No la escucho. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. Me he extendido a ti mis manos. Exacto. Te he llamado cada día, he estado pidiéndote algo, te he extendido mis manos. Entonces, extender las manos, la Biblia lo sugiere como una postura de solicitud, de pedirle al Señor algo, de solicitarle algo a Dios. Bien, acceso a la oración. Ya vimos lo que doctrina de la oración, qué es, cómo es, por qué. Vamos a ver ahora cómo es el acceso a la oración. La oración tiene tres miradas. Una mirada hacia arriba, una mirada hacia adentro y una mirada hacia afuera. En primer lugar, la oración es dirigida al Padre, mirar hacia arriba. Dice la primera a los Tesalonicenses 5:18, Gálatas 4:6 al 7, Jennifer Hebreos 4:16. Yo leo Lucas 17:15. Dice la escritura. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? La oración va dirigida al Padre. Miren el caso de este leproso, uno de los 10 que fue sanado, el único agradecido de esos 10 que recibieron el milagro. Él vino glorificando a Dios, dándole gracias a Dios. Entonces, en el momento de nuestra oración, en que miramos hacia arriba, estamos dirigiéndonos al Padre, lo adoramos por lo que Él es y le agradecemos solo el hecho de estar vivo, solo el hecho de respirar, y de ahí empiece a contar todas las cosas que hay que agradecerles a Dios particularmente. Primera a los Tesalonicenses 5:18.
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. La voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos, agradecidos. Entonces, cuando en nuestra oración estamos mirando al Padre, debemos guardar esa postura de agradecimiento. Gálatas 4, 6 al 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Dios puso su espíritu, el espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo en nosotros, para que ahora podamos ir a Dios y decirle, Abba, Padre. Abba es una expresión que significa como papito, como mi papá, una postura o una palabra que nos coloca en la postura de un hijo que se acerca confiado a su papá. Eso es lo que significa Abba Padre. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Entonces, fíjese, nos estamos acercando al Padre. Recuerde toda esa historia larga que tuvo que hacer la abogada Joana para pedirle a Dios que le ayudara en una tutela. Eso nosotros no tenemos esos impedimentos. Nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente, como hijos. Jesús lo dijo. Ni siquiera les digo que yo le voy a rogar al Padre, lo que leímos en el Evangelio de Juan, sino que el Padre mismo, Él los ama a ustedes y todas las cosas que le piden en mi nombre, Él los va a dar. Entonces, Jesucristo nos dijo eso y Gálatas nos está diciendo que el Espíritu del Hijo está en nosotros, para que así como el Hijo clama al Padre, Abba Padre, nosotros como hijos y también herederos, dijo Gálatas, dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, podemos clamar también Abba Padre. En segundo lugar, la oración tiene una mirada introspectiva. Es como mirarse a un espejo. En esta parte de la oración tenemos que mirar la maldad de nuestro propio corazón. Tenemos que mirar qué hay dentro de nosotros. Hermanos, ninguno de nosotros es obra acabada. Quiero usar ese término, obra acabada, porque perfectos sí somos. No sé si escucharon ayer, el pastor Johnny mencionó un texto, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios nos hizo perfectos, nos imputó la perfección de Jesucristo. A nosotros nos quitó el pecado y se lo imputó a Jesús, y a nosotros nos imputó su justicia y nos imputó también su perfección. Él nos hizo perfectos. Lo que no somos es obra acabada. ¿Verdad? O sea, cada uno de nosotros debemos orar más, 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 debemos buscar más, más, más a Dios, debemos abandonar más, más, más el pecado. O sea, cada uno de nosotros debemos seguir buscando al Señor y seguir buscando parecernos más a Jesucristo. En ese proceso, cuando oremos y miremos hacia adentro, tenemos que mirar la maldad de nuestro propio corazón. Cada uno de nosotros sabe. Hoy Wendy, María Salcedo, que trabajan en un servidor público, ¿verdad? Atienden personas que van por medicamentos y llegan, ¿cómo es posible que en este país no haya una acetaminofén? Pero eso sí, para cobrar si son buenos. Y por dentro Wendy de ahí, si yo no fuese evangélica, arrastraba a esta vieja aquí. Hey, en el momento de orar, todo un ejemplo, ¿ah? En el momento de orar, Wendy tiene que decirle a Dios, Señor, yo de verdad quise pegarle una arrastrada a la muchacha esa. Mirar lo que estaba en su corazón, de pronto eso no salió, eso nadie más lo supo, pero en su corazón sí estaba. Tenemos que confesar que no deseamos orar después de un día de trabajo. Ahora voy a orar, sí. Y lo primero que deberíamos decir es, Señor, ayúdame. Ayúdame porque me cuesta orar. No sabemos orar. Eso lo dice la Biblia en Romanos, porque qué hemos de orar como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Confesamos que no podemos orar, o sea que en nuestras posibilidades humanas, orar no es algo normal. Orar para nosotros es algo sobrenatural.
miramos también hacia adentro. ¿Qué necesito? Provisión de nuestras necesidades. De pronto son necesidades espirituales, ánimo, fortaleza, vigor, crecimiento. De pronto son necesidades físicas, necesidades en nuestro cuerpo, necesidades de provisión económica. Pedimos a Dios por protección y creamos, amado, cuando oramos, o sea, cuando oramos, estamos hablando con el Dios que tiene todo poder. De manera que si yo estoy orándole a Dios por el dinero que me hace falta para mañana, yo tengo que creer que en este momento en que estoy orando, ese dinero para mañana ya fue soltado. Porque si no, entonces ¿para qué estamos orando? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Y número 3, la oración tiene una vista hacia afuera. Tenemos que mirar hacia alrededor. Gisela, Génesis 18, del 17 al 19. Jennifer, Santiago 5:16. Wendy, Lucas 6:28. María Salcedo, primera a Timoteo 2, del 1 al 2. Génesis. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Lo que el escritor sagrado está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es que Dios sabía que Abraham era serio y que Abraham a su familia la tenía en oración y que Abraham a su familia la iba a enseñar a orar. Y cada uno de nosotros debemos ser así. No podemos, imagínense, orar por todo el mundo y no por nuestros familiares. Nuestros familiares son los primeros que necesitan salvación. Son los primeros que necesitamos predicarle. Nuestra primera iglesia es nuestra familia. Antes de ser pastores de una iglesia, ya en nuestra familia nos deben ver como un pastor. Mijo, mija, ¿qué puedo hacer yo aquí? Mijo, mira, ¿qué está pasando? Ya en nuestra familia deben vernos a nosotros como un pastor. No puede ser que seamos pastores para el mundo, pastores para la iglesia, y en nuestra casa no pastoreemos a nadie. Nuestros familiares deben convertirse en nuestra primera oveja. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros Amén. para que seáis sanados. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Gloria a Dios. Orar por la iglesia, por los hermanos. Pablo le escribió a varios de sus iglesias que están en el canon bíblico, oren por mí para que vaya pronto a vosotros, oren por mí para que Dios me liberte. Orar especialmente, ya por la iglesia, por los hermanos, pero orar por nuestros pastores. Ellos necesitan también un apoyo en oración. Lucas 6:28. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Amén. Si Jesucristo está diciendo que tenemos que bendecir al que nos mentó la madre en el trabajo y orar por él, definitivamente tenemos que orar por todo el mundo. Es decir, tenemos que orar por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros vecinos. De pronto, hermano, no tenemos todo el dinero del mundo en nuestras manos para ayudar a nuestro compañero de trabajo que nos dijo que está pasando una situación, pero sí tenemos algo. Dios está cerca de nosotros a la corta distancia de una oración. Y Dios sí que tiene el poder para ayudar a esa persona. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer es orar. Primera a Timoteo 2, del 1 al 2. Y exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Les confieso que yo no voté por Petro.
No voy a preguntar por quién votó usted, pero a mí me toca orar por Petro y yo oro por él. De verdad que sí, yo digo que él no sabe hacer nada y todo lo que nosotros vemos, pero tengo que orar por Petro para que yo pueda vivir quieto y reposadamente. ¿Qué tal que un día se le meta el chuki de que vamos a cerrar las iglesias? Nosotros tenemos que anteponer a eso ¿con qué? Con la oración. Señor, salva a Petro. Petro, o sea, nosotros vemos a Petro como un guerrillero que mató a todo el mundo y que merece morirse, pero Dios ve a Petro como un alma. O sea, Petro para Dios costó la sangre de Jesucristo. A pesar que haya sido todo lo que haya sido, Dios amó a Petro también. Entonces nosotros, o sea, no mires al malo como el malo, no mires al guerrillero como el guerrillero, no mires al ratero como el ratero, no, míralo como un alma, que Dios pagó un precio por esa alma. Y si nosotros algo podemos hacer por esa alma para que sea salva, Dios no lo va a demandar. Y lo primero que podemos hacer es orar por ellas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén, amén. 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 Debemos orar en el nombre de Jesús, solo en el nombre de Jesús y siempre en el nombre de Jesús. Yo acostumbro, si tengo varias peticiones, a cada petición yo le digo, Padre, en el nombre de Jesús, te pido esto. Padre, en el nombre de Jesús necesito que me ayudes en esto. A cada petición colocarle el sello y hágalo consciente. La Biblia dice, y todo lo que pidierais en mi nombre, Él lo dará. Debemos mirar a la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca de este tema? Señor, yo te pido que le quites la mujer a fulano para que sea mi mujer. No voy a hacer esa oración. Señor, yo te pido que, bueno, ya usted se imaginará muchos ejemplos. Mirar a la palabra. Si yo estoy orando conforme a lo que la palabra me enseña. Y ahora vamos a responder esta pregunta, ¿cuáles son los impedimentos de la oración? De hecho, para terminar, vamos a responder tres preguntas. Primero, ¿cómo orar? Segundo, ¿cuáles son los impedimentos de la oración? Y tercero, ¿cuáles son los secretos de la oración? ¿Cómo debemos orar? Ya esto está repetido, pero lo voy a leer para avanzar. Lucas 11:2 les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Ya debemos orar mirando al Padre. La oración va dirigida al Padre, adorándole, dándole gracias y acercándonos confiadamente como hijos, porque recuerde que ahora tenemos el Espíritu del Hijo por el cual clamamos. ¿Quién me recuerda que clamamos por el Espíritu del Hijo? Abba, Padre. Abba, Padre. ¿Qué más implementamos en nuestra oración? ¿Cómo debe desarrollarse nuestra oración? En segundo lugar, debemos mirarnos a nosotros mismos. Versículo 3 al 4. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es un momento en el que tenemos que pensar en nosotros. Hermano, preste atención a esto. Usted inicia su oración, me imagino que todos iniciamos adorando a Dios. Después de eso, lo más importante por lo que usted tiene que orar es por su vida. De hecho, el devocional es para usted. El devocional es para su vida. Es para que usted no se seque. Podemos ser muy pastores, muy apóstoles, muy profetas y muy todo lo que querramos. Pero sin orar por nosotros, sin llenarnos a nosotros, un día vamos a terminar secos. Y si terminamos secos, ese va a ser el acabose de nuestra vida y de nuestro ministerio. Este punto es importantísimo. Tenemos que prestarnos atención a nosotros antes de empezar a pedir, Señor, mi trabajo, Señor, el familiar, Señor, no, mire hacia usted primero. Confiese qué tiene que confesarle al Señor. Arrepiéntase de qué tiene que arrepentirse. Pida perdón, perdone, Señor. Yo estoy peleado con fulano. Me ofendió, me dolió, pero yo en este momento decido perdonar. Lo perdono. Dios mío, colócalo delante de mí, que yo quiero hacer las paces con él. Nuestras peticiones, nuestra adoración, nuestra acción de gracias al Señor. Pero piense en usted. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Jacob? Jacob fue y trabajó por su tío Labán. Y Labán lo engañó, ¿verdad? Le dio primero una mujer, después la otra que él quería.
lo hizo trabajar un tiempo, otro tiempo, después más tiempo, le cambió el salario varias veces. Y un día Jacob dijo, bueno, ¿y cuándo yo voy a pensar por mí mismo? Jacob pensaba en todo el mundo, Jacob pensaba en Raquel, en Lea, en sus 12 hijos, en Bila, en Silpa, en Labán, en los rebaños, pero no pensaba en él. ¿Cuándo voy a pensar por mí mismo? Cuando hicimos la reunión aquella vez en el salón de atrás por el tema de la depresión que se ha estado presentando, leímos un texto en Hechos que dice, tengan cuidado de vosotros mismos y de las ovejas sobre las cuales fueron puestos como obispos. O sea, tenemos que cuidar nuestras ovejas, pero antes de cuidar a nuestras ovejas tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. No podemos perderle atención a eso. ¿Están de acuerdo conmigo, amados? ¿Estoy siendo claro en este punto? Amén. 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 Si usted necesita, y yo se lo sugiero así, si usted necesita media hora más, una hora más para orar por todo lo demás y dedicarse una hora a usted, a su relación con Dios, a su crecimiento, a su limpieza espiritual, hágalo así, va a ser mucho mejor. Gloria a Dios. En tercer lugar, miramos alrededor. Lucas 11:4. Perdónanos como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. O sea, miramos a los demás. Intercesión es pedir por alguien más. Intercesión, aquí sí está escrito correctamente. Primero la C y después la S. Es pedir por los demás. Señor, mira, ayuda a fulano. Guerra espiritual. La guerra espiritual, bueno, Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre, hay oposición. Daniel hizo una oración, unos ayunos, él veía que no pasaba nada y llegó un ángel y le dijo, Daniel, muy amado, desde el primer día que dispusiste en tu corazón buscar a Dios, yo fui enviado a ti con una respuesta, pero se me opuso el príncipe de Persia. Entonces la guerra espiritual es para tumbar esas oposiciones a la oración, para tumbar toda trampa del diablo. Tenemos que orar por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestros proyectos, trabajo, amigos, universidad, por nuestra comunidad. ¿Cuáles son los impedimentos de la oración? Dice la Mateo 6, 14 al 15. Jennifer Santiago 4, 3. Wendy Primera de Pedro 3, 7. María Salcedo Primera de Juan 3, 17. Isabela Romanos 1, 21. Y se la deja abierto en Mateo, por favor. Lee Mateo 6, 14 Mateo al 15. 6. Ok. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Sorry, Ujú. la moto. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mire, esta jovencita que usted ve aquí en pantalla está desesperada, Señor. Llevo meses, llevo años orando y yo siento que no me responde. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Siento que el cielo está así cerrado. Quizá la respuesta a esa pregunta, ¿por qué mi oración está tan impedida? Es una falta de perdón. Porque si no, recuerde que una parte de la oración es introspectiva, pedirle a Dios perdón, confesar. Dios no recibe eso y Dios no responde eso si nosotros no perdonamos a los demás. Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Fíjate, andas pensando en tu billete, en tu beneficio, en qué le puedes sacar, en cómo puedo montar una empresa para montarle competencia a mi amigo. Andas pensando en eso, por eso es que Dios no te responde. Está diciendo el apóstol Pablo en otras palabras, el apóstol Santiago, perdón, en otras palabras. Como dato, Santiago es la contracción de Saint Jacob Santiago. Se trata de San Jacobo, el hermano de sangre de Jesucristo. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Exacto, tremendo. Bueno, aquí todos en algún momento vamos a estar casados. Lo que la Biblia está diciendo es tienes que tener cuidado de tu cónyuge. Si tú tratas mal a tu cónyuge, tú puedes tener los cielos cerrados, así como esta imagen que está aquí. No hay ni una apertura por ningún lado, porque estás tratando mal a tu esposo o a tu esposa. Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Y si cómo morará el amor de Dios en él, también cómo Dios va a responder su oración si es un tacaño y Dios no es tacaño. Dios es abundante, generoso. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios y le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjese, estos personajes, Pablo los está señalando porque hacían oración, pedían cosas, pero no reconocían a Dios. Entonces, no reconocer a Dios, esa parte que leímos en el Padre Nuestro, que estás en el cielo, reconocimiento, entender que Dios es más grande que yo. Dios a mí no me debe nada.